¿Qué tal? Reciban un cordial saludo de su amigo Marco Antonio. Bienvenidos a este su canal desde mi humilde punto de vista. Pues bien, hoy en la mañanera, el licenciado Andrés Manuel López Obrador prácticamente puso en el peor de los ridículos a Javier Lozano Alarcón. Ahora entiendo por qué hay quienes le dicen los asno. Es senador de la República y fue secretario del Trabajo, pero pese a eso, se atrevió a decirle a Andrés Manuel que es profundamente ignorante. Bueno, yo siento que el decirle ignorante a Andrés Manuel es porque definitivamente lo desconoce en su totalidad, porque sabemos que si algo tiene Andrés Manuel es que es una persona exageradamente culta, muy instruido y que prácticamente no es un todólogo, no sabe de todo, pero de la mayoría de los temas que él toca se informa bien antes de tocar ese tema. Pero él se refirió a eso por la cosa de que Andrés Manuel hace desprecio hacia las calificadoras. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a que sabemos que las calificadoras definitivamente lo que ellas digan o dejen de decir prácticamente no interfieren con el avance que va teniendo Andrés Manuel en el gobierno de México. ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente sabemos que en sexenios anteriores las calificadoras calificaban muy bien a Pemex, le llegaron a dar hasta AAA a Pemex, cuando el crecimiento económico que se obtenía era del 2% de crecimiento anual, pero para obtener ese 2% de crecimiento, Enrique Peña Nieto endeudó al país con 5,000 millones de dólares. Y en todo lo que va de este sexenio, que ya lleva un poquito más de un año, no se ha contratado un centavo de deuda. Si no se ha contratado deuda y según las calificadoras no ha habido crecimiento, que yo no estoy de acuerdo con ellas, porque a lo mejor no es muy notable el crecimiento que se ha tenido, pero sí definitivamente ha habido desarrollo, ya ha habido bienestar, que a mi manera de ver esto es lo que más interesa al pueblo de México. Sobre todo la cosa de que haya bienestar y como quiera que sea el poder adquisitivo de absolutamente todos los mexicanos, es, pues ahora sí que no ha habido inflación, y al no haber inflación, el poder adquisitivo se ha mantenido, pero con una gran ventaja, que ya se dio un aumento en el salario mínimo del 16% y para enero se implementa un 20% más en el aumento de salario. En la frontera se aumentó el 100% y van todavía a aumentar más el salario en enero. Posiblemente no sea el 20%, pero sí va a haber incremento en el salario en todo lo que es la franja fronteriza norte. Bueno, por un lado. Por otro lado, también se anunció la cosa de que a los pensionados se les va a dar un incremento. Hoy anduve yo buscando exactamente para saber qué incremento iban a tener los pensionados y sí encontré algo, pero no lo suficiente como para poderlo dar a conocer, pero prometo que el 25 o el 26 lo daré a conocer, porque mañana pues definitivamente ya es el 24 de diciembre. Casualmente el 24 de diciembre se festeja la Navidad y esto se hace prácticamente a nivel mundial. En la Navidad, ¿qué es lo que festejamos? El advenimiento de Jesús a la tierra, ¿sí? Y sin embargo, hay datos en que aseguran que Jesús no nació un 24 de diciembre. De hecho, en alguna ocasión, por estudios que se habían hecho, parece ser que Jesús nació alrededor del 3 de mayo, cosa que es probable que haya sucedido.
Pero ¿por qué se festeja el 24 de diciembre? Bueno, la razón por la que se festeja el 24 de diciembre es por lo siguiente, porque precisamente el 21 de diciembre es el solsticio de invierno. ¿Y eso qué tiene que ver? Pasa lo siguiente, es cuando el día es más corto, las noches son más largas. En la antigüedad se creía que era porque el sol prácticamente se dormía, por decir de alguna forma. Y de hecho 3 días dura en que la noche es más larga que el día. Precisamente el 24 de diciembre, en la antigüedad, perdón, hay religiones que festejaban el nacimiento del sol, el sol naciente, así le llamaban al 24 de diciembre. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Probablemente nada, pero pasa lo siguiente, que el rey Constantino I, también conocido como Constantino el Grande, en el año del 313, ¿sí? Él cansado, era un emperador romano, y acordémonos que en aquella época se perseguía a los cristianos y obviamente que muchas veces los crucificaban o los llevaban al circo romano, en fin, trataban de eliminar el cristianismo de la faz de la tierra. Pues bien, resulta que Constantino I, él se le hacía cruel el cómo se trataba a los cristianos solo por sus creencias, y decidió él hablar con los líderes cristianos de aquella época y los mandó llamar. Una vez que los llamó a todos, ¿sí? Les pidió que llevaran sus escritos para saber qué era exactamente lo que estudiaban ellos en pues, los evangelios y todas estas creencias que hacían la religión cristiana de aquella época. Bueno, resulta que los hombres más doctos en las letras de esa época, al servicio del imperio, resulta que los pusieron ellos a que eligieran ellos. Fíjense bien, que en manos de gente que no era cristiana fue en las manos en las que se formó la Biblia actual. Sí, Constantino I fue el que realmente fundó la Iglesia Católica como tal, ¿sí? Y esto se debe a que de los escritos que tenían los cristianos de aquella época, los estudiosos de esa misma época escogieron los 4 evangelios que conocemos y los libros que están en el Nuevo Testamento. Y así fue como se conformó el Nuevo Testamento. Y de hecho hicieron coincidir muchas festividades paganas con las festividades de la fe cristiana. Y es por eso que decidieron que el 24 de diciembre se festejara el nacimiento de Jesús, que lo más probable es que no haya sido en esa fecha. Ahora bien, también se han guiado para decir que fue el 3 de mayo por la situación de que en esa época, por la cosa cíclica que tiene el cometa Halley, fue en la época en que apareció el cometa Halley. Entonces parece ser que precisamente se vislumbró en los meses finales de junio y mayo cuando se vislumbró el cometa Halley, y por eso dijeron que el cometa Halley era al que se le había dado el nombre de la estrella de Belén. Precisamente por eso fue por lo que se escogió al cometa Halley como el anunciador del advenimiento de Jesús. No lo podemos afirmar, no somos quien para negarlo, pero lo que sí sabemos es que el 24 de diciembre se festeja la natividad de Jesús. Bueno, con esto que nos baste, seamos o no seamos cristianos, tengamos la religión que tengamos, como para tomar esta fecha como una época de reflexión, de que pensemos en que pues lo más importante que tenemos en esta vida realmente debe de ser el amor,
tanto amar como ser amados. Entonces es época de dar y de recibir amor. De igual manera es época de perdonar y de pedir perdón. Y yo en lo particular, créanme que les deseo a todos y cada uno de ustedes el que tengan paz, salud, alegría, felicidad, amor en sus vidas, y no nada más el 24, sino todo el año. Sin más, por el día de hoy me despido de ustedes, se despide de ustedes su amigo Marco Antonio, no sin antes desearles que pasen una muy feliz Navidad, y yo espero mañana hacer video, que mi Padre Dios los colme de bendiciones.